Gracias, presidenta. Decía la letra de una vieja canción que son malos tiempos para la lírica. Lo eran entonces cuando se escribió esta canción y lo son ahora. Pero, sin embargo, ni existe la paz completa, ni tampoco existe la guerra total. Siempre hay momentos también para la esperanza. Esta reforma que debatimos llega con un acuerdo unánime de todos los grupos de las Cortes de Aragón y se ha tramitado en este Congreso con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios y es previsible que todos los grupos voten a favor. Habrá argumentos distintos, seguro, pero al final el resultado será el mismo. Nuestros argumentos son los siguientes. Esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón sobre la eliminación de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón para que fueran juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o, en su caso, el Tribunal Supremo, en línea con lo que se ha venido aprobando en ocasiones anteriores respecto a otros estatutos autonómicos y la fijación de un número mínimo de diputados con representación en Cortes, concretamente 14 por provincia, era imprescindible. En cuanto a la primera cuestión, era imprescindible por cuanto tenemos un ejemplo claro de cómo la prerrogativa de aforamiento se había convertido en un privilegio inadmisible y en una distorsión jurídica y política, que a su vez había derivado en una degeneración democrática. Me refiero a los que ha venido ocurriendo con el Gobierno de Cataluña desde el año 2014. Una primera consulta ilegal mereció solo la condena del entonces presidente del Gobierno catalán por desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, librándole de la pena de prisión por malversación de fondos públicos, cuando posteriormente así se reclamaron por parte del propio Tribunal de Cuentas, porque esos fondos públicos se habían usado de forma indebida en esta consulta. Es decir, hubo un trato privilegiado al entonces presidente del Gobierno catalán. Después, en el llamado juicio del Procés, nos encontramos con unos acusados finalmente condenados por el Tribunal Supremo que reclamaron por activa y por pasiva la competencia del Tribunal Superior de Cataluña, pensando que allí encontrarían un trato igualmente privilegiado por sus conductas delictivas. Y, finalmente, esa sensación de impunidad que genera en la población el hecho de que haya políticos privilegiados que, por su condición, sean juzgados por tribunales especiales. Esto no puede servir de parapeto nunca a los políticos para proteger sus conductas que serían impensables en una democracia moderna. La exposición de motivos de esta propuesta de reforma acierta cuando expresa que el aforamiento es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como anacrónica, propia de épocas pasadas, que hoy en día encaja difícilmente con el artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad de la ciudadanía ante la ley. Pero esta exposición de motivos no ha sido tan clara para advertir un detalle importante, que la eliminación de los aforamientos no deja de ser más que una recuperación plena del Estado de la competencia para juzgar y ejecutar lo juzgado, de acuerdo con las reglas que le son de aplicación al resto de españoles. Con esta reforma, por tanto, se devuelve plenamente al Poder Judicial como poder del Estado su competencia plena para juzgar y ejecutar lo juzgado. Y esto es lo que Vox viene manifestando desde su fundación. En cuanto a la segunda cuestión, objeto de reforma, es igualmente claro que la despoblación no puede suponer nunca una anulación de toda capacidad política representativa y de influencia de una provincia, por lo que igualmente nos parece adecuada esta reforma en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández.